Porque toda la persona que muere, sé que quemen, o sé que se ahogue, o sé que lo coman los amuros, o se lo coman los gusanos, vuelve a la ceniza, vuelve al polvo, y de allí Jesús lo va a resucitar. La iglesia enseña que si se quema el cuerpo, las cenizas deben ir a un lugar donde se respete los restos de esa persona. Que no está bien que la persona se lleve la mitad para una casa, la mitad para otra casa, y jueguen por allí, la cargan en un bolso, los restos. Eso es faltarle el respeto a los restos de esa persona. No está bien usarlo como superstición, voy a tirarlo al mar no sé qué, o al río no sé qué más, como superstición. Tampoco. Debe dársele una cristiana sepultura. Esto es lo que pide la Santa Madre Iglesia. Buenas tardes. Quisiera saber por qué, si en la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿por qué ustedes bautizan en los tres nombres? Gracias. ¿Que por qué si la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, por qué nosotros bautizamos en tres nombres? Le voy a responder. Primero, que San Pedro no bautizó de esa manera como usted le va a enseñar. Vamos a verlo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, está donde dice que tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a oír. Y voy a tratar de darle la explicación por qué lo hacemos. Escuche. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted vea que la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, no dice con el nombre. Hay diferencia en el nombre y hay diferencia con el nombre. Ciertamente que la Biblia dice bautice en el nombre, pero no dice con el nombre. Si dijera con el nombre, sería entonces como los pentecostales unidos enseñan, que tengo que utilizar el nombre. Si no digo Jesús, no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre. Y la Biblia no dice que es con el nombre, dice que es en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? Significa algo distinto. En el nombre significa que yo no vengo de mi parte. Pedro no iba de su parte, iba de parte de Jesús, entonces iba en el nombre, de parte de Jesús. Y bautizaba no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Entonces eso significa en el nombre. Le pongo el ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 2 en adelante. Así que lo leemos desde el 1. Cuando van a bautizar, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser en el nombre? Vamos a ver. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Entró allí y algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Cuando abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Y aquí va a mostrar cómo se abraza la fe. Sigue. Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Está hablando del bautismo. Observen que hay dos bautismos, uno el de Juan y otro el de Jesús. Y la gente no sabía que existía el bautismo de Jesús, de parte de Jesús, como Jesús había mandado. Ellos no sabían. Y bautizaban en el nombre de Juan, como Juan mandaba, no como Jesús había mandado. Pongan cuidado. Respondieron: el bautismo de Juan. Ahí estaba el error. Bautizaban con el bautismo de Juan. Y Pablo le va a decir que eso no es correcto. Pongan cuidado. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué significa
en el nombre, no con el nombre, en el nombre, como Jesucristo lo dejó, como Él lo enseñó, porque si hay dos bautizos, está el de Juan y está el de Jesús. ¿Cuál es el de nosotros? ¿El que dejó Juan o el que dejó Jesús? Si es el que dejó Jesús, entonces es en el nombre de Jesús. No con el nombre, sino en el nombre, de parte, como Él lo enseñó. Entonces cuando Pablo dice, bautices en el nombre, o cuando la Biblia dice que Pablo bautizaba en el nombre, o Pedro bautizaba en el nombre, significa que no bautizaban como a ellos les daba la gana, que no bautizaban como bautizaba Juan, sino bautizaban como Jesús mandó. Entonces, si nos vamos a nosotros a ver cómo es que Jesús mandó, lo encontramos en Mateo 28, 19, que es como nosotros bautizamos, porque es así como Jesús lo mandó. O sea que nosotros los católicos bautizamos en el nombre de Jesús. O sea, como Jesús mandó, de parte de Jesús, no como a nosotros nos venga en gana. Bautizamos como mandó Jesús. Entonces eso significa en el nombre. ¿Y cómo mandó Jesús? Vamos a ver. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre significa como mandó Jesús. Hay gran diferencia en decir como mandó Jesús o decir con el nombre de Jesús. El error de los pentecostales es no entender lo que significa en el nombre. Entonces piensan que es con el nombre. Allí, yo creo que es, si no es ese, me perdonan, pero yo creo que es Juan 5:40 por allá. ¿Qué dice Juan 5:40? Si no es 40, 43, si no se lo quedo debiendo y otro día le doy. Pero creo que es Juan 5:40 por allá. ¿Qué dice Juan 5:40? 43, ¿qué dice 43? Porque he venido en nombre de... Ahí, aquí está, ponga cuidado. Es el 43, ponga cuidado. Mire lo que significa en el nombre, ponga cuidado. Porque he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa en nombre del Padre? Que Él no vino por su cuenta, vino de parte. Cuando ellos bautizaban en el nombre de Jesús, no bautizaban de parte de ellos, sino de parte de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Ahora ponga cuidado lo que viene. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Entonces en el nombre significa que no viene en su propio nombre, sino viene de parte de Jesús como Él lo mandó. Y nosotros bautizamos no de parte de nosotros, sino como mandó Jesús. Y al averiguar cómo mandó Jesús, nos damos cuenta que es usando precisamente, invocando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no solamente lo mandó, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, que los pentecostales no creen, pero que se hace presente. Según dice San Marcos, capítulo 1, versículo 10, no solo Jesús se mandó a bautizar de esa manera, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen esto. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él. Espíritu. El Espíritu bajaba sobre él. Como lo hace la paloma. Miren, el Espíritu Santo bajaba sobre Jesús. Jesús es el Hijo. El Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre Jesús. Y hoy vean al Padre. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado. ¿Quién hablaba? Tú eres mi Hijo. Otra persona. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Porque dice, tú eres mi Hijo. Entonces en el bautismo aparece el Padre que dice, tú eres mi Hijo. El Espíritu Santo que viene en forma de paloma. Y el Hijo que está siendo bautizado. Y por eso también cuando manda a bautizar, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Pero que es lo que los pentecostales unidos no creen. Y no creen precisamente porque no creen en la palabra de Dios, donde habla precisamente que sí existe la Trinidad en Juan capítulo 14, versículo 16. Allí lo podemos ver con toda la claridad. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo, observe que yo, han estudiado el castellano, el idioma, existe la primera persona en singular, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él.
Entonces vemos la de singular. Yo, tú, él. La primera persona en singular. Yo, Cristo, una persona. Y yo rogaré al Padre Él, a él, una tercera persona. Yo, él. Yo, tú, él. Ahí está el Padre. Yo rogaré al Padre. Y miren que no es el mismo. Miren que es otra persona. y les dará otro, ¿Otra vez? y les dará otro, Otro significa el mismo, otro. Otro significa otro. Yo rogaré y le dará otro. protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, Ese. Entonces existe el Padre al que Jesús le ruega. El Hijo le ruega al Padre. Y el Espíritu Santo es otro. Distinto al Padre, distinto al Hijo, pero que vendrá porque Él le rogará al Padre. Nosotros lo creemos por eso, lo enseñamos por eso. Pero luego los pentecostales unidos no lo creen. Ahí está la respuesta a su interrogante. Gracias por su pregunta. Un aplauso para la hermana, gracias porque a pesar de no ser de la iglesia, ha venido con mucha educación a preguntar y ahí está la respuesta. Ahora la hermanita. Bueno. Padre, yo nomás le quiero preguntar que los que queman también los resucita Jesús. Sí, porque toda la persona que muere, sé que quemen, o sé que se ahogue, o sé que lo coman los amuros, o se lo coman los gusanos, vuelve a la ceniza, vuelve al polvo, y de allí Jesús lo va a resucitar. La iglesia enseña que si se quema el cuerpo, las cenizas deben ir a un lugar donde se respete los restos de esa persona. Que no está bien que la persona se lleve la mitad para una casa, la mitad para otra casa y jueguen por allí, la cargan en un bolso, los restos. Eso es faltarle el respeto a los restos de esa persona. No está bien usarlo como superstición, voy a tirarlo al mar no sé qué o al río no sé qué más como superstición. Tampoco. Debe dársele una cristiana sepultura. Esto es lo que pide la Santa Madre Iglesia. Les digo, yo cuando me muera no quiero que me quemen. Quiero ir enterita. Está bien y se le respeta. Se le respeta y es una petición que los familiares tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo o que no. De todas maneras, volvemos al polvo. Solamente que esa petición se le cumple si usted no muere quemada, porque si muere quemada, ¿cómo va a hacer? Ajá. Está bien. Perfecto, ciertamente, sí, está bien. Muchas gracias, Padre. A la orden. Dios me lo cuide. Bueno, amén. Otra preguntita, pues. Padre, buenas tardes. Padre, la pregunta que yo tengo es relacionada a algo que está pasando aquí en Tijuana. Hay unos sacerdotes que son sacerdotes, van a ser sacerdotes toda la vida, que ya están excomulgados de la arquidiócesis y ya están boletinados por todo el país. Estos sacerdotes ya tienen su propia iglesia con su AR, pero siguen diciéndose católicos. Ya no están en la iglesia católica. Casi la mitad de Tijuana sacerdotal conoce sus nombres, pienso que hasta todos. Entonces ellos siguen oficiando misas exactamente como la Santa Madre Iglesia Católica y siguen confirmando, haciendo matrimonios, primeras comuniones y bautismos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿O qué puede hacer el clero? ¿Qué puede hacer alguien? Es lo que a mí me interesa, que ahora siguen engañando, no diciendo que ellos no son católicos, sino se visten como usted, se visten como un sacerdote. No tenían a obispos, ahorita uno de ellos ya se hizo obispo. No le voy a dar los nombres, pero sí los sacerdotes ya saben a quién me refiero, a quiénes me refiero. Entonces, yo quisiera saber qué va a pasar con esos hermanos, porque la fe de bautismo no tiene el sello de la arquidiócesis, de los matrimonios. Las primeras comuniones las hacen en 2 meses, todo para que no caigan en esos garlitos, hermanos. Pero yo quisiera escuchar de Padre Toro qué va a pasar.
Gracias. Bueno, lo que va a pasar es lo que ahí dice el Espíritu Santo. En los postreros tiempos, algunos renegarán de la fe, apostatarán de la fe. Y incluso sacerdotes lo pueden hacer. Eso está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente los sacerdotes y los laicos tener clara la doctrina de la iglesia, lo que enseñó Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué pasa si usted se corta un brazo y lo pone allá en la cocina, lo deja en la cocina? ¿Qué va a pasar con ese brazo? Si se saca un ojo y lo deja por allá tirado en el cuarto, ¿qué va a pasar con ese ojo? Pertenece a un cuerpo, pero cuando se sale del cuerpo muere. Muere. No tiene vida. Jesús también lo dibujó de otra manera, lo dibujó: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y así como el sarmiento está unido a la vid, ustedes tienen que estar unidos a mí, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Y cuál es el Cristo total? Cuerpo y cabeza. El Cristo total no es solo la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que estar unido a Cristo estando unido a la cabeza. Así está escrito en Colosenses 1:18. En Colosenses 1:18 está escrito que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El Cristo total no es solo la cabeza. El Cristo total es cabeza y cuerpo. Si yo me salgo de ese cuerpo, ¿qué pasa? Escuche. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Qué pasa con el sacerdote que se sale de la iglesia? Compare el ojo. Se va secando, se va muriendo, se va muriendo. Cuando un católico sabe esto, entonces no se deja engañar. Ante su pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deben hacer los sacerdotes? ¿Qué debemos hacer nosotros? Sencillamente, estudiar la doctrina de la iglesia. Estudiar la doctrina de la iglesia. Estudiar, conocer y enseñar la doctrina de la iglesia. Porque no podemos pelear con ellos, hay libertad de culto. No podemos echarle plomo, no matarás. No podemos odiarlo, no odiarás, perdona. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo que yo estoy haciendo. Diciéndole a ustedes las cosas con pruebas. No podemos. San Pablo lo dice de esta manera en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Está diciendo que incluso un sacerdote, no solamente un sacerdote, un obispo, que es el caso de Alemania, que se desconecta, que ya comienza fuera, ¿qué hay que hacer con ellos? Vamos a escucharlo. Pero aunque nosotros mismos Significa un obispo, un sacerdote. Ahí está el ejemplo de lo que usted está diciendo, y los obispos alemanes, algunos obispos alemanes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Eso es lo que tenemos que hacer, enseñarle al pueblo que con esa gente, fuera. O sea, ya no es faltarles el respeto, no es odiarlos, sino decirle, yo no puedo estar unido a él. En la doctrina que ellos enseñan, lo que ellos, los ritos que ellos están dando, no, fuera con él. ¿Qué más? Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Bárbaro. No solamente fuera con él, sino de parte de Dios, maldito sea. Muere. Se desconectó de lo que es la iglesia. Maldito sea. Ahí es donde yo les digo al pueblo cristiano, a los sacerdotes y a los laicos. Advertencia, advertencia. Cuidado. Ahí es donde yo les digo,
es necesario estudiar la doctrina de la Santa Iglesia sustentada en la palabra de Dios, porque antes teníamos que trabajar con lo de afuera, evitar que nos atacaran de afuera. Ahora no. Ahora los ataques vienen de dentro. Obispos, sacerdotes, como él lo está diciendo. Y se salen y van y hacen creerle a la gente. Y como la gente los conoció cuando estaban dentro de la iglesia, pues la gente dice, yo lo conocí, estaba dentro de la iglesia, ese sacerdote. Sí, pero está unido a la iglesia o ya se desconectó del cuerpo. Si ya se desconectó del cuerpo, no puede ir con él porque muere junto con él. Tiene que estar vivo, unido al cuerpo. Si no le explicamos esto a la gente, entonces la gente va a decir eso es lo mismo. Además, ese fue el que me casó a mí, ese fue el que me bautizó a mí qué me importa. Lo importante es, ¿está unido o se separó del cuerpo? Esto es lo que importa. Es un error, la gente que va a confesarse con ellos está cometiendo un error, los que van a la misa con ellos están cometiendo un error, los que se casan, bautizan con ellos, están cometiendo un error, no es correcto, deben corregirse. Mucha estima, si los aman, no dejen de amarlo, no dejen de amarlo. Siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo personas, además son sacerdotes hasta la eternidad, solo que no pueden ejercer ese ministerio. ¿Quieren ayudarlo? ¿Quieren llevar un plato de comida? Llévenle un plato de comida. ¿Están enfermos? ¿Quieren llevar la medicina? Llévenle medicina. Tiéndele la mano, son seres humanos, son hijos de Dios. Pero en cuanto a lo que es la doctrina, en cuanto a lo que es el culto que ellos ya ofrecen, fuera con él. Fuera con él. En ese caso, si lo tenemos claro, no hay ningún problema. El problema es la ignorancia del pueblo y queremos hacer algo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es adoctrinar al pueblo, iluminar al pueblo con la palabra de Dios para que el pueblo esté claro y sepa cómo actuar ante esas circunstancias. No hay ningún problema. Solo tenemos que saber qué tenemos que hacer. Amarlos como cualquier persona, pero ya no pertenecen a la iglesia. Por tanto, yo no debo acudir a su culto. Gracias, Padre. Padre, buenas tardes. Quiero preguntarle, hermano, si es incorrecto o no llamarle hermano a las congregaciones separadas. Le quiero decir por qué. Tengo yo un negocio donde me vienen personas a comprar. Entonces, yo les digo, ¿qué va a llevar, hermano? De hecho, están dos congregaciones cerca de donde yo vivo. Entonces, pues yo amablemente que va a llevar, ya le cobro y todo eso. Entonces me he puesto a pensar, porque ellos sí se dicen, hermano por acá, hermano por allá, jijiji, jajaja, que va a llevar, que va a comprar y todo eso. Y a mí nadie me dice, gracias hermana, o algo así. Quiero saber ese detalle, que es importante para mí. Gracias. ¿Hasta cuándo su hermana es hermana suya? ¿Hasta el día que se peleen? ¿O para siempre? Para siempre. Solamente que puede ser que un día se pelearon y se separaron. Entonces su hermana separada. Pero no deja de ser hermana. Sigue siendo hermana. Los hermanos separados son nuestros hermanos. Son hijos de Dios igual que nosotros. Todo bautizado es hijo de Dios. Merece el respeto, la ayuda, la consideración, el amor. Todo lo que cualquier hijo de Dios merece. Solo hay una cosa, que no debo aceptar su doctrina. El daño de los hermanos separados está en su doctrina. Todo le puedo aceptar. Si me quieren regalar un carro, bienvenido. No hay ningún problema, son mis hermanos. Y tenemos que tratarlos como hermanos. Pero lo que no podemos recibirle es la doctrina. Recíbele un refresco, recíbele una comida. Pero la doctrina no se debe recibir porque el daño está en la doctrina. De ahí la importancia de no escuchar música protestante. Porque la música protestante es el canal por donde ellos transmiten la doctrina que no debemos recibir. De ahí el error, y tengo que denunciarlo públicamente al mundo entero. De ahí el error que están cometiendo muchos catequistas, incluso muchos sacerdotes,
Incluso muchas universidades católicas de llevar a los protestantes a que den clases de teología en un colegio o en una universidad católica o en una iglesia católica, a un grupo católico, la teología protestante. Eso es lo que no se puede recibir de ellos. De ellos se puede recibir todo el amor, todo lo que sea. Pero la doctrina que está en la teología, que está en la música, no se debe recibir. Y hago público esta advertencia. Aquellas universidades donde permiten que la teología protestante llegue a los católicos, están convirtiendo a los católicos en futuros protestantes, porque lo que se siembra, mañana se cosecha. Y ese error se está cometiendo en muchos colegios o universidades católicos, metiendo teología protestante, o sea, dejando a los protestantes meter su teología. Para eso hay teólogos católicos. Y si no hay teólogos católicos, entonces vayan a la universidad, agarren los videos del Padre Toro, la teología campesina, y pónganselo. Pero no le pongan la teología protestante. Dígame, ¿habrá un protestante que pueda enseñar la teología católica? No. Ellos fueron formados en la teología protestante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo curioso es que esas personas que permiten la teología protestante en los grupos de apostolado, en las iglesias, en los colegios, en las universidades, no permiten que el Padre Toro le exponga a la gente la teología campesina, que es la teología católica, pero que la puedan entender las personas del rancho, las personas que no han estudiado, las personas que sí han estudiado, los niños, los adultos, las mujeres y los hombres. No la permite. ¿En qué mundo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Con razón, ¿cuántos católicos protestantes existen? Hay católicos protestantes, católicos que no se confiesan, católicos que no van a misa, católicos que ya no tienen imágenes, católicos que ya no creen en la Virgen María ni aman a la Virgen María, católicos que dicen que el Papa es el anticristo, católicos que dicen que los curas son el diablo con sotana. O sea, teología protestante, pura teología protestante. ¿Y quién lo está metiendo? Muchos sacerdotes. He ido a varias comunidades donde me han dicho, claro, usted no tiene permiso de estar aquí, porque aquí viene el pastor fulano a darnos la teología bíblica o las enseñanzas bíblicas a nosotros. ¿Qué se puede esperar? Con el aplauso, con la venia, con el permiso, con la firma y el sello del sacerdote que está encargado de esa comunidad. No puedo callar. Tengo que decirlo públicamente. Sé que si algún sacerdote de eso me mira, me va a odiar más. Pregúnteme si me importa. Pero tengo que decir la verdad es verdad, donde sea. Al católico se le tiene que dar la teología católica. Para eso el protestante está y tiene su teología protestante y su universidad protestante, ya es otra cosa. No más preguntas. No más preguntas, dicen. Ya terminamos. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de compartir tu palabra. Como ministro suyo, misionero de la misericordia, he tratado de sembrar las semillas del reino como tú me las has mandado. Te suplico que por medio de tu Santo Espíritu haga crecer esa semilla en los corazones y en la mente de quienes lo han escuchado. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios les pague.